para poder entender cómo se gestó la protesta del año 2008 contra las retenciones móviles, cómo se conformó la mesa de enlace. Es La Patria Terrateniente, su autor es Sebastián Ortiz, que está en línea, militante popular. Seba, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si ahí se ve bien. Sí, Perfecto, ¿eh? sí. Estamos como en Bueno, la tele, después esto lo vamos a subir a ¿cómo están? YouTube. ¿Cómo están? Seba, Buenos días. Sí, feliz año ante todo, compañero. gracias, igualmente. También, bueno, historiador, ¿no? De cabecera. Seba, vuelve en el tema de las retenciones a discutirse en la Argentina. El gobierno le dio un beneficio a las patronales agropecuarias. ¿Qué es lo que está pasando hoy con este esquema agroexportador de la Argentina? ¿Cómo lo analizás? Eh, bueno, primero que nada, que hay que ver qué es lo que, digamos, antes de ver la medida puntual, digamos, ¿no? Que es esto por unos meses una baja en las retenciones y demás, hay que ver qué cosas están cambiando, porque están cambiando cosas profundas, digamos, en la estructura económica de la Argentina, ¿no? Y en todo el mundo, ¿no? Eso tiene que ver con el grado de concentración que hay en la economía a nivel mundial y el avance de los grupos monopólicos directamente sobre los recursos en todo el planeta, digamos, ¿no? El desguace que van llevando adelante, que están llevando adelante o intentan llevar adelante en nuestro país, nosotros lo situamos siempre en lo que ellos dicen las cinco pampas húmedas, ¿no? La pampa húmeda original, que es la agrícola ganadera, pero también en el último tiempo se le suma, ¿no? El gas y petróleo de vaca muerta y el cobre y el litio de la cordillera, digamos, ¿no? Y a eso implica el desguace, el desmantelamiento de todo el desarrollo industrial que nosotros tengamos, ¿no? Por eso el ataque a la industria y demás, y el epicentro de eso, lógicamente, es lo que más grado de desarrollo tiene de autonomía de esa industria, que es la energía atómica, ¿no? Por eso el ataque, el desguace del CAREM, como fue en los 90 con el Plan Cóndor, como fue, ¿no? Bueno, ahora es con el CAREM, es con el de financiamiento del CONICET, del Balseiro, etc. Eso no es en sí mismo, no es que atacan a la universidad o al CONICET en sí mismo, sino que es esto, necesitan desarmar esa industria. ¿Por qué? Porque necesitan los recursos y por lo tanto no necesitan educación ni aparato científico, tienen el propio, digamos, no necesitan que nosotros tengamos eso y entonces atacan todo eso de WhatsApp. En ese grado de concentración y en ese avance, la novedad, si se quiere, es esto ya venía pasando, no es que no, digamos, no es que no viene pasando, pero ahora se aceleró muchísimo, directamente el avance sobre esa alianza histórica que tienen con la oligarquía terrateniente acá en Argentina, ¿no? Es decir, que se expresa en la fractura en el gobierno de Milei, ¿no? Milei es un títere directamente de cumplimiento de orden de la embajada y de esos grupos monopólicos concentrados, y su vicepresidenta Villarroel es expresión de estos sectores, más allá de su vínculo, digamos, al partido militar, etcétera, digo, de expresión de esa sociedad rural que es, de esa oligarquía terrateniente, que es la que armó este Estado-Nación como pata local de esos monopolios extranjeros en el siglo XIX bueno, y que lo que está viendo es cómo eh, esos grupos monopólicos necesitan avanzar sobre sus propios negocios, digamos, ¿no? Para que nos demos una idea, de las 34 millones de hectáreas de tierra cultivable hoy en Argentina, dos tercios como si se producen bajo el sistema de pool de siembra, se arriendan y se producen bajo el sistema de pool de siembra. Entonces, lo que está sucediendo es que ya había pasado esto, digamos, que viene de los 90, 1000 y demás, esa propiedad de la tierra que le rendía determinadas cosas, determinada cantidad a los terratenientes, bueno, van perdiendo ese negocio y está esa disputa permanente. Entonces, la medida de lo de las retenciones tiene que ver con esa puja. Durante todo el 2024 lo que vimos fue una fuerte puja como necesidad del gobierno de poder sostener la fuga de capitales y poder sostener mediante el estrangulamiento de la deuda todo el sistema este de carry trade, ¿no? De que traen los dólares no para inversión en industria, ¿no? Sino en producción, digamos, ni siquiera bienes o servicios, sino para inversión. Compran bonos en pesos, garantizándose que la devaluación va siendo reglamentada por el gobierno, entonces saben cuándo venderlo antes de que, digamos, permitiéndole llevarse una ganancia extraordinaria ahí, ¿no? En forma de renta, y eso requiere volver a comprar los dólares. Entonces el Banco Central necesita tener dólares. Todo el 2024 y sigue en el 2025 estuvo esa puja.
Para eso, por eso durante todo el 2024 hubo una fuerte puja con el sector terrateniente, agroexportador y demás, de que liquiden los granos y demás, que no los usen. Vamos a decir, ¿qué hacen los terratenientes? La cosecha la van pidiendo en función de, la van liquidando en función de cuándo consideran que más les rinde el dólar, digamos. Entonces, bueno, el gobierno necesitaba dólares, los presionaba para eso, y esta medida tiene que ver con eso. ¿Por qué? Por eso es una medida de 6 meses también, nada más, ¿no? Es una medida que lo que les dice es, lo que les quedó en los silobolsas y los primeros que ingrese de las próximas cosechas, liquídenlo antes de la primera, de la primera mitad del Claro. año, ¿no? Que yo necesito dólares en el Banco Central para poder seguir jugándolos para esos grupos monopólicos y el FMI, Y etc. de hecho Seba le pone un control de 15 días para liquidar todo, o sea, ¿no? 15 días hábiles. Claro, si van tomando medidas en función de esto, ¿no? De restringir la capacidad esa de evadir que tiene. Pensemos que el grueso, gran parte de la cosecha sale en negro, ¿no? Se triangula vía Paraguay, otro lado, digamos, ¿no? Todo lo que ellos llaman la hidrovía, que es nuestro río Paraná, toda nuestra cuenca, digamos, del Paraná y demás, está controlada por esos pueblos extranjeros y también por esos sectores terratenientes. Los puertos son de esas exportadoras cerealeras, entonces ahí se triangula, digamos, sale y entra de todo, no solo granos, obviamente, ¿no? Por eso Rosario es intentan transformarla en una narcociudad, digamos, ¿no? O sea, es el control de esos puertos, de esos monopolios, que son los que manejan también, obviamente, el narcotráfico. Estamos charlando con Sebastián Ortiz, que es historiador, y me gustaría un apunte, sobre todo para pensar el futuro del movimiento nacional, porque con el peronismo logramos controlar los puertos, logramos planificar una economía, pero después vino el bombardeo del 55 y arrancó el terrorismo de Estado. Y quizá ahí estamos en un momento de discutir ideología, de discutir qué futuro tendremos como argentinos. Y a veces aparece, por ejemplo, Juan Grabois plantea esto de hay que ir hacia la reforma agraria. Que me gustaría preguntarte, ¿vos crees eso o crees que tendremos que discutir otro nivel de planificación y descentralización? Porque estamos disputando contra BlackRock, estamos discutiendo, es decir, no podemos ir a programas de principio del siglo XX. ¿Cómo ves ese debate? Mm. Y el problema de la tenencia de la tierra y demás siempre para nosotros es central, ¿no? Porque este Estado-Nación se armó derrotando primero al intento de un capitalismo independiente que encabezaba Juan Manuel de Rosas en mitad del siglo XIX, digamos, y eso fue derrotado y desde ahí se conformó este Estado-Nación como lo conocemos, con esta oligarquía terrateniente como pata local de esos grupos monopólicos, y por lo tanto armaron Estado-Nación y un país a imagen y semejanza, ¿no? Del modelo agroexportador del que ahí dice que quiere volver ahí y demás. Entonces, siempre el problema de la tierra y demás, de la producción agraria para nosotros es central. ¿Por qué? Porque somos un país que con alta producción, con un alto grado de desarrollo del capitalismo y con un desarrollo muy fuerte en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, de materias primas y demás. Ahora, tenemos que ver las condiciones actuales. Uno puede coincidir con el sentido digamos, de la reforma agraria, pero ¿qué quiere decir eso hoy? ¿No? Parece que lo que tenemos que discutir es qué quiere decir eso hoy. Y eso está fuertemente vinculado al problema de la primarización, ¿no? A esto que hablábamos al principio de esos grupos monopólicos necesitan la primarización completa del país. Bueno, por eso necesitan desarmar ese aparato industrial. Y eso implica, desde nuestro lado y demás, poder ver hasta dónde habíamos logrado desarrollarlo y con qué límites nos chocamos y cómo lo hacemos para adelante. Siempre partiendo de las condiciones actuales. Y las condiciones actuales son que estamos en un mundo en el cual hay una única cadena de valor, ¿no? Toda la producción mundial está toda unificada, hacemos todos partecitas, ¿no? Nosotros decimos que somos provincias de un solo país ya, digamos. Por eso también los grupos monopólicos atacan esa forma del Estado-Nación con los límites que tiene, porque necesitan desarrollar el Estado, digamos, acorde a su necesidad, digamos, y entonces hay trabas en los Estados-Nación que les molestan, vamos a decirlo. Da esta sensación de que los están desarmando, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es central el tema de la primarización, cómo nos enfrentamos a eso, el tema de la industrialización, por lo tanto, demás, y bueno, y de cómo lo vamos a hacer en estas condiciones actuales. Es una única cadena de valor. No lo podemos hacer
Es decir, si nosotros hoy, por ejemplo, vamos a suponer, para esto que vos preguntabas, digamos, de la década del 60 y demás, cómo estaban los programas, vamos a decir, revolucionarios, ¿no? Y la expropiación de la tierra, la reforma agraria y demás. Bueno, el problema es que hoy, si nos quedamos con la tierra, con la copa húmeda, toda la producción está toda manejada vía satélite. O sea, tenés que tener capacidad de producir satélites, tenés que tener capacidad de ponerlos en el espacio, porque nos desarmaron el misil Cóndor y por lo tanto no podemos poner satélites propios en el espacio. Toda la, ¿cómo decir? Toda la genética de semillas y demás está controlada por Bayer Monsanto y por algún otro grupo más, digamos. Entonces, es desde ese grado del desarrollo de las fuerzas productivas que hay que tenemos que pensar cómo controlamos la producción. Claro que el tema central está en cómo hacemos nosotros que producimos todo eso todos los días, los laburantes producimos eso todos los días, cómo hacemos para controlarlo nosotros. Yo creo que estamos en un profundo debate y reflexión al respecto, que no quiere decir que haya, yo no coincido con aquellos análisis y se escucha mucho, sobre todo en los medios más grandes y sobre todo también incluso en algunos más cercanos al campo nacional, como Página 2 o demás, digamos, se escucha mucho esto como que hay una quietud, ¿no? Como que no, como cómo puede ser que todavía esto no explotó. Y no explotó porque todas las cerras, porque lo que hicimos hasta acá no alcanza para resolver los problemas que tenemos que resolver, que son problemas muy complejos, y entonces estamos en un profundo debate hacia ahí. Y yo creo que eso, digamos, de cómo hacemos para desarrollar esa industria que supimos desarrollar durante el peronismo y que llegó hasta tener energía atómica propia, porque una energía atómica nosotros la producimos por nosotros mismos, digamos, bueno, y que se expresa en toda una cantidad de cosas durante todo el siglo XX y demás, bueno, cómo retomamos esa historia y qué papel jugamos los trabajadores, ¿no? Que tenemos mucha historia de hacer las cosas por nosotros mismos, como hicimos en nuestros barrios, que levantamos nuestras escuelas, nuestros abuelos, nuestros viejos, ¿no? Levantaron las escuelas de los barrios, las sociedades de fomento, los clubes, etcétera. Llegamos a armar comisiones internas de fábrica y demás, pero eso todavía no, vamos a decir, no llegamos a poder ver cómo hacemos con eso para controlar en la producción, que es donde estamos todos los días, ¿no? Claro, ¿cómo construimos el plan de la patria? ¿Cómo construimos nuevamente una independencia, una liberación? Y ahí quizá como última pregunta, yo te planteaba esto de la reforma agraria porque me parece interesante esto que decías respecto de, bueno, está todo controlado por satélites, es una única cadena de producción, no te puedes desligar de eso, en todo caso tenés que ver cómo das la disputa por la propiedad, ¿no? de esos resortes, si el Estado va a volver a controlar el comercio exterior, los puertos, sus ríos, su mar, etcétera, etcétera, ni que hablar la tierra. Ahora, estamos en un año electoral y gran parte de la dirigencia dice hay que ganar, porque si no, y la verdad que ya se demostró que se ganaron, y lo dijo Cristina más de una vez, se ganó el gobierno, pero no se ganó el poder. ¿Qué último apunte harías sobre, bueno, esto, que es la cuestión electoralera, de cómo se pelean camporistas, quisilofistas, el tema de las listas? Se puede llegar al Congreso, pero bueno, hemos tenido mayoría del movimiento nacional en el Congreso y no se han hecho reformas profundas como la Constitución. ¿Qué apuntarías como para poder dar el debate, Sebastián? Bueno, algunos elementos me parecen centrales para tener en cuenta, digamos, a la hora de eso, de discutir esto, es, primero que nada, que eh, Cristina ya sacó la conclusión hace, digamos, creo que cuando dejó el mandato en el 2015, me parece que fue, que decía esto de tener el gobierno es solo tener el 20% del poder. Bueno, entonces, si el 20%, si solo el 20%, por ponerle una cifra, y el otro 80%, ¿dónde está? Es decir, ya tenemos la conclusión como Movimiento Nacional Popular de que no alcanza solo con ocupar ciertos puestos en el sistema político, inclusive hasta la presidencia, porque el poder real está en otro lado y tenemos que ver cómo hacemos con eso. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que Milei no ganó en todo. Perdón, con un catarro. Milei no ganó en todos lados, ¿no? En la provincia de Buenos Aires perdió por mucho. Y fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Claro. Ahora es cierto que efectivamente toda una cantidad de nuestro propio campo, muchos jóvenes, pero no solo jóvenes, votaron.
El tema es por qué, ¿no? Entonces, me parece que lo que se acumuló durante mucho tiempo fue mucho enojo y mucha bronca, con que no fuimos a fondo con ciertas cosas. Hay un punto de inflexión para nosotros que es durante el gobierno de Alberto, si se quiere, hay un punto de inflexión que fue lo de Vicentín, ¿no? Sí. La marcha atrás con tener la posibilidad de tener una empresa testigo, justamente en el sector más concentrado nuestro, digamos, y demás. Entonces hay mucha bronca acumulada con que no resolvemos los problemas. No es, los problemas vienen desde hace mucho e incluso nuestro gobierno no se resuelve, ¿no? Si bien con Néstor y con Cristina mejoramos un montón de cosas, pero no resolvimos las causas, no resolvimos los problemas de fondo, digamos. Y eso acumuló bronca y acumuló sobre todo falta de perspectiva. Entonces en la juventud hay mucha falta de perspectiva y eh, no va a, vamos a decir, si hay algo que creo que no va a suceder es que se pueda convencer a todo eso de volver para atrás, es decir, de querer hacer lo que ya hicimos que no funcionó, digamos. Entonces es para adelante. Ahora, eso tiene un epicentro, por eso yo decía la importancia de que en la provincia de Buenos Aires no se perdió, sobre todo en el conurbano bonaerense fue una paliza, porque es donde está concentrado el grueso de la clase trabajadora en nuestro país, ¿no? El conurbano está conformado por la inmigración fundamentalmente del NEA y del NOA, y posteriormente de los países hermanos, de Paraguay, de Bolivia y de Uruguay fundamentalmente, y del resto también. Entonces, ahí está el centro de la clase trabajadora argentina y que tiene que ponerse, digamos, como a la cabeza del conjunto de los trabajadores del país, ¿no? Y creo que esto es lo que se está, digamos, lo que está en debate al interior justamente del campo nacional y popular es esto. Y en estas elecciones va a haber mucho de eso en juego, ¿no? Más allá después de cómo se exprese, hay mucho cansancio también, ¿no? Con la forma que toman las internas y cómo queremos Sí. resolver las cosas, digamos, porque hay necesidad de esa unidad, pero también hay mucha reflexión de unidad para qué, ¿no? Estamos en un momento de mucha reflexión y debate sobre, bueno, ¿cómo es el país que queremos? Hay que echarlos a estos que están y que no vuelvan nunca más. ¿Cómo es resolver ese problema de fondo? Y por lo tanto, ¿qué papel tenemos que jugar los laburantes ahí? Y yo creo que el centro del debate electoral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el urbano, va a estar con respecto a la denuncia del plan de saqueo y de primarización que están haciendo los grupos monopólicos y el cómo es la construcción de una fuerza capaz de dominar justamente esto que vos decías. Bueno, ¿cómo es que tengamos control sobre lo que producimos, sobre lo que exportamos, sobre lo que importamos, digamos, ¿no? Y el papel que jugamos los trabajadores ahí. Seba, querido, gracias. Seba, querido, gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.